Pero este fin de semana vi realmente una serie extraordinaria que se llama 000. El nombre que le han puesto es con Z, ¿no? 000. Y tiene que ver con una novela original de Roberto Saviano, el autor de Gomorra, por ejemplo, uno de los grandes periodistas y escritores italianos. Y la verdad que son 8 capítulos de 1 hora cada uno y quedé absolutamente impactado. A mí me gusta mucho las series que tienen que ver con la mafia italiana, que tienen que ver con los narcos, donde hay mucha acción, pero también donde hay muchos diálogos extraordinarios. Y mientras la estaba viendo, porque vi un aviso, digamos, no un aviso, sino que un periodista la había recomendado, caí en la cuenta que los 3 últimos capítulos fueron dirigidos nada más y nada menos que por Pablo Trapero. Me gustó tanto que les pedí a los muchachos de la producción, digo, por favor, ¿se podrá hablar con Pablo Trapero? Y bueno, ha tenido la deferencia de permitir que charlemos un ratito. Trapero, muy buenas tardes, Alfredo Leuco es mi nombre y usted está hablando con Radio Mitre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto. Igualmente. La verdad que, bueno, lo primero que quiero decir para aquellos que estén interesados es que se lo puede ver por Amazon Prime, ¿no es cierto? Esa es la forma de llegar a la serie. Exacto, sí. Acá en Argentina y en toda América se puede ver en Amazon Prime y después en Europa, en distintos países, se ven en distintos sitios. Pero para nosotros Amazon Prime es la forma de verlo. ¿Y cómo llegó esta serie a vos? Sos el único argentino, por lo que yo vi, no vi completo, pero hay artistas de primerísimo nivel de distintos países del mundo. No quiero espolearla, pero digo que es una historia correcta, o mejor dicho, no la voy a contar yo, sin espolearla. Decí vos cómo es esta historia de ese cargamento de cocaína en un barco que va desde México, pasando por Nueva Orleans hasta hasta Italia, donde está ahí la Dangreta, o la mafia italiana en Calabria. Bueno, mira, es un proyecto que empezó hace más o menos, yo estoy involucrado en el proyecto hará casi 3 años, de la primera vez que me convocaron y me comentaron de la idea de hacer sobre la novela de Saviano, esta serie. La verdad que fue una experiencia muy buena. Cuento un poco el cuento de lo que ibas a contar vos, la historia. Sí. Es una historia que, como decías, está basada en la novela de Saviano, conocido por, como mencionabas, Gomorra, y es un escritor principalmente como de non-fiction, no toma casos reales que los convierten en ficción en estas novelas que fueron conocidas. Mucha gente capaz no identifica a Saviano, pero capaz se acuerdan de lo que le pasó a Saviano después de escribir Gomorra, que es que se tuvo que ir de Italia porque la mafia lo perseguía, y bueno, y sigue hasta el día de hoy con custodia, producto de estas historias que él escribe. Entonces, en este caso, a diferencia de Gomorra o de algunas otras historias del mundo del narcotráfico, lo que cuenta 000 es el lado del negocio a gran escala, digamos, no tanto el menudeo, el chiquitaje de la calle, sino cómo se organiza el negocio, en este caso, digamos, entre continentes, ¿no? Digamos, la estructura de la historia es los compradores, que son, como vos mencionabas, la mafia calabresa, los vendedores, que son los brokers americanos, que mandan directamente la cocaína en un barco para el que compran un barco, y los proveedores de la droga, que son los mexicanos, ¿no? Esa es la estructura de la serie, las 3 historias que se van siguiendo en paralelo, y cómo 5 toneladas de cocaína pueden salir de México pasando por el puerto de Nueva Orleans y llegando a Calabria, en el sur de Italia. Tiene también un poco una estructura de road movie, en el sentido que la historia va siguiendo el movimiento de este cargamento. Entonces pasa por una serie de eventos un poco increíbles, pero desafortunadamente basados en hechos reales. Entonces el cargamento pasa, digamos, por barco y luego por el norte de África en camiones, y bueno, y así hasta que se va, sin spoilear, la idea es que este cargamento llega al norte al sur de Italia. Y bueno, fue una experiencia muy intensa, tanto como se ve, sobre todo porque filmamos en
en 3 continentes. Filmamos en México, en Estados Unidos, en el norte de África, en Marruecos, en Senegal, y en Italia, en el sur, en Calabria. Impresionante. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué de nuevo incorporaste? Digámosle a la gente, todo el mundo te conoce, pero por las dudas hay algún distraído. Pablo Trapero es uno de los directores de cine argentinos más exitosos. Por ejemplo, El Clan recibió el premio Goya a la mejor película iberoamericana, ha llevado 5 películas al Festival de Cannes, y además de eso, de los premios y de la crítica, tiene un éxito de gente, lleva gente al cine. No es que sobran directores argentinos que lleven gente al cine. ¿De qué manera, digamos, y tu cine tiene unas características, no sé si existe eso, perdóname por la ignorancia, pero para mí tu cine es un cine recontra argentino, bien nacional, digamos que pintás muy bien tu aldea y por eso podés ser universal. Ahora, ¿qué de nuevo incorporaste a tus saberes sobre este tema con estos monstruos de la producción internacional? No sé, hay muchísima filmación desde arriba de todo, con aparato, digamos, veo que hay una tecnología puesta al servicio de la creatividad muy grande. Sí, efectivamente fue una serie que fue un poco una cosa un poco extraña, en el sentido de que tiene una escala de producción que en general no se aplica a este tipo de series. Pensá que la serie está hablada en 4 o 5 idiomas, subtitulada, es de un tema difícil, o sea, no es quizás lo más, no siempre lo que la gente quiere ver como primera intención. Pues por eso fue una apuesta de producción muy grande. Pensá que rodamos más o menos a lo largo de un año. Esto es muy técnico, pero para que entiendas un poco, en general las series se filman por lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México filmarías todo lo que corresponde a México, claro, y así sucesivamente. Pero nosotros íbamos filmando, éramos 3 directores, pero cada director filmaba lo de su capítulo. No es que la parte de México la hacía un director toda junta, o la parte de África la hacía. O sea que no pijotearon en la inversión económica. Eso te explico eso porque significaba que nosotros teníamos que ir de un continente al otro para ir siguiendo el rodaje, y la verdad que es de un tamaño de producción bastante inédito, y es una de las apuestas grandes de Amazon de este año, porque justamente por el tipo de presupuesto, por el tipo de historia, están, justamente tratando de dar espacio a un tipo de producciones que no son tan habituales, ¿no? Pensá que incluso series muy famosas que ves americanas, quizás pasan todas en 3 locaciones, son 4 lugares, ¿no? Y acá, claro, de repente había toda una producción de preparar un decorado que podía llevarte quizás 2 meses de armarlo, para hacer 4 días de rodaje. Por eso te decía, la estructura de road movie, que para los que no entienden bien, el ejemplo es estas películas donde los personajes se van trasladando. Entonces, claro, eso te obliga a que los decorados y muchos personajes secundarios solo intervienen en poquitos minutos, porque la historia se sigue moviendo hacia adelante, y esos decorados y esos países por donde fue pasando la historia van desapareciendo, digamos. Entonces realmente fue, como te digo, un año de rodaje, que es muchísimo, y entre rodaje y postproducción, o sea, montaje, sonido, todo lo que viene después de que haces la filmación, fue otro año. O sea que más o menos en total fueron 2 años, y eso es lo que yo trabajé, y como vos mencionás, yo hice, si bien estuve involucrado en un montón de ediciones generales, mi trabajo fundamental fueron los 3 últimos episodios. Claro. Y solo a mí me llevó 2 años de trabajo. Imagínate eso por el resto de los episodios, y el tiempo que la producción invirtió antes para, escribir las historias, juntarnos a nosotros, y o sea que fue un proyecto en total de más de 5 años, y muy ambicioso, de verdad. Sin duda, y realmente extraordinario. Ahora, Pablo, ¿cómo te descubrieron? ¿Cómo se dieron cuenta que aquí en el sur, tan lejos, me iba a decir, en el traste del mundo, hay un cineasta, y hay varios, ¿no? Hay varios, pero vos sos uno de los grandes. ¿De qué manera te vinculaste a esta producción internacional? Bueno, como mencionabas, digamos, las películas pasadas han viajado mucho,
no solo, digamos, en estrenos en festivales, sino que también se han estrenado comercialmente en muchos países, y por suerte, digamos, con éxito, digamos, y lo que hizo también, lo que me hizo permitir seguir filmando con cierta frecuencia, digamos, el hecho de que no solo el público acá en Argentina acompañó mis películas, sino que en muchos otros países también esas películas fueron conocidas. Entonces, bueno, eso hace que con los años me conozcan afuera también en muchos de estos países. Como vos mencionabas, en Italia, que es uno de los territorios importantes porque es la productora principal, a mis películas le fueron muy bien, el Clan ganó en Venecia, y 4 de mis películas, o 3 o 4 estuvieron en Venecia. Y bueno, y por otro lado, yo hace muchos años tengo un agente como un representante en Los Ángeles, y entonces los productores llegan, en este caso a través de mi agente en Los Ángeles, que me proponen esta historia, y así fue. Y la verdad que eso fue una aventura realmente muy diferente a todo lo que había hecho antes. Claro. Y no solo para mí a nivel personal, obviamente por lo que representa la historia, filmar con equipos. Pensá que en cada lugar que íbamos con un equipo pequeño nuestro, íntimo, digamos, pero en cada sitio había los equipos grandes, o sea, la mayoría del equipo era de cada país. Claro. Entonces nos tocaba rodar con un equipo que solo hablaba árabe, o incluso en Italia, en ciertos lugares, o en Calabria, lo único que se habla es calabrés, o sea que Claro. yo me doy un poco de maña con el italiano, pero tampoco era tan útil en ciertos momentos porque estábamos rodando en Calabria. Entonces fue una experiencia muy, muy linda y de mucho aprendizaje en ese sentido, ¿no? Porque la historia y cada país en particular, bueno, te va dando experiencias que son muy diferentes de encontrar en otro tipo de proyectos. Sin duda, sin duda. La verdad que me quedaría conversando un montón, Pablo, no, nuestro programa no da tanto tiempo, pero seguramente conversaremos en otra ocasión de otros temas vinculados al cine. Yo quiero recomendar a aquellos que les gusta este tipo de cine, lo que hemos contado aquí, lo que ha contado Pablo Trapero, 000, no se van a arrepentir, realmente tiene un nivel extraordinario como cinematográfico que te mantiene todo el tiempo absolutamente enganchado. Tengo unas preguntas ya como curiosidad personal, me doy un gusto, 2 pequeñas preguntas, porque bueno, tal vez alguna cosa se me pasó, porque eran las 4 de la mañana y yo seguía viendo la serie. Primero, no me di cuenta por qué se llama 000, digamos, una ignorancia de mi parte. No se explica, eso es el nombre de la novela, y la novela se refiere al tipo de puré, ¿viste? Como la harina. Triple cero, claro, exacto. Triple X, la harina, es una denominación. De pureza. De pureza, claro, cocaína pura, perfecto, ahora lo entendí. Y otra cosa, sin spoilear a nadie también, en los primeros episodios, el nieto del jefe de la mafia en la Dangreta, el nieto que trata de reemplazarlo, bueno, eso no quiero contar, en un momento se apropia de un dinero para comprar la cocaína y en lugar de robárselo, para decirlo en criollo, de choreárselo, lo quema. Y nunca entendí por qué lo quema y no se lo guarda para él, para seguir robando. Bueno, es interesante tu pregunta porque es una de las preguntas que nos hacíamos todos cuando le empezamos a leer los primeros libros, ¿no? ¿Por qué un acto así tan extremo cuando sería más fácil pensar que esconde el dinero abajo de una piedra? Y chau, claro. Y chau. Se supone que tiene que ver un poco con este código de la Andrangheta, digamos, donde robar el dinero del jefe es distinto a quemar su dinero para mostrarle lo que quiere hacer, o sea, el lugar que quiere ocupar el nieto, ¿no? Claro, quiere poder, no es un raterito que quiere plata, sino que quiere el poder de manejar a la familia, ¿no? Exactamente, se supone que dentro bueno, es muy interesante, preguntabas qué aprendí. Bueno, el mundo de la Andrangheta es realmente increíble, es como un tipo de mafia como la realeza, solo se hereda, solo entras a la Andrangheta por pertenencia, por tu familia, digamos, ¿no? Es muy machista, muy misógino, bueno, muchas cosas, pero además solo se puede heredar si sos parte de este linaje de sangre. Entonces es como en las películas
no sé, de la realeza. Claro. Hay muchísimas intrigas donde se traicionan, se matan y se alían entre las propias familias, entre primos, hermanos, nietos. Seguro. Y bueno, este tipo de cosas tan extrema como quemar el dinero, Claro. tiene que ver con una señal de falta de respeto al otro, o sea, al capo, al jefe. Claro, lo humilla. Y principalmente también, digamos, para explicar que lo que él quiere no es ese dinero, sino el poder que tiene la otra persona, ¿no? Sin duda. Pablo Trapper, un verdadero gustazo conversar con vos y seguramente estos momentos de guardar de la gente en sus casas, seguramente lo han disfrutado y espero que disfruten 000. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por atenderme, Pablo. No, gracias a ustedes por llamar y aprovecho el ratito para comentarle a la gente que se cuide, que nos cuidemos. Bueno, de paso ya tiramos el chivo, o sea que estamos encerrados, pueden ver 000, pero principalmente nada, hacer lo que tenemos que hacer para que esto no se ponga más jodido. Yo vengo a trabajar varios meses en Europa, nadie lo vio venir allá, claro. Y nada, es importante que tomemos conciencia de que cada uno en nuestro lugar podemos cuidarnos de una manera muy simple, y bueno, nos va a hacer muy bien, porque lo que se viene puede ser muy jodido. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje también. Un gran abrazo, Pablo, Gracias a ustedes, un abrazo. Que andes muy bien. Pablo Trapero. Le doy mi palabra.